Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar el deber número 22. Para ello tenemos el ejercicio 17, donde nos pide que encontremos el diferencial de y que evaluemos el diferencial de y con respecto a los valores de x y del diferencial de d de x. ¿Listo? Ok, para ello, ¿qué hacemos? Derivemos la función que nos dan. La derivada de y con respecto a x es igual a ¿cuánto? Aplicamos propiedades y esto debería ser la derivada de la raíz, que termina siendo un medio. Entonces esto sería un medio por la raíz de 3 más x al cuadrado, ¿verdad? Y esto multiplicado arriba debería ser la derivada de lo que está adentro, que sería 2x. ¿Sí? Entonces esto con esto se va. Perfecto. Ahora tenemos esto y simplemente ¿qué es lo que hacemos? Como quiero el diferencial de y, despejo el diferencial de y, está dividiendo el diferencial de x y le paso a multiplicar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es que el diferencial de y va a ser igual a ¿qué? A x sobre raíz de 3 más x al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? A x, que vale 1. Ojo, aquí estoy multiplicando por el diferencial, ¿verdad? Y ahora sí, reemplazo. Esto es 1 sobre 3 más 1 al cuadrado, 4. La raíz de 4 son 2, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por el diferencial de x, que me dice que vale menos 0,1. ¿Sí? Esto de aquí es 0,5 por menos 0,1. ¿Cuánto sería esto? Esto es 0,05 negativo. ¿Sí? Ese sería el diferencial de y. Perfecto. Ahora revisamos el ejercicio 21, donde nos pide calcular, en cambio, ¿qué? La variación de y el diferencial de y. ¿Sí? Para los valores de x y de dx, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, derivemos la función. La derivada, ¿no es cierto?, de esta cosa va a ser ¿cuánto? En primer lugar, calculemos la variación en y antes de derivar. Bueno, tengamos la derivada. La derivada de y, ¿no es cierto? De una vez escribimos como si fuesen diferenciales. La derivada de y con respecto a x, ¿cuánto es? Esto va a ser pues una fracción. Abajo tenemos la función con respecto a x. Entonces realizamos esto y esto va a ser de este estilo, ¿no es cierto? Derivamos arriba, va a ser derivada de una constante, ¿no es cierto?, que es 0 multiplicado por el denominador va a seguir siendo 0 menos la derivada del denominador, que es x, que va a ser 1 por 2, te queda 2, ¿no es cierto?, menos 2, ¿sí? Y esto sobre x al cuadrado, ¿sí? Nos queda este valor de aquí, menos 2 sobre x al cuadrado, ¿sí? Tenemos esto. Ahora hagamos los cálculos correspondientes. Si quiero evaluar el diferencial, hago lo mismo. Está dividiendo el diferencial de x, le paso a multiplicar, ¿sí? Entonces me queda el diferencial. ¿Cuánto vale el diferencial? El diferencial de y es igual a ¿qué? A menos 2 por x al cuadrado. X vale 4 al cuadrado, 16, ¿sí? Y el diferencial con respecto a x, que me dice que es igual a la variación de x, me dice que vale 1, ¿sí? Entonces esto es por 1. En general esto vale mitad 1, mitad 8. Les queda menos 1/8. Ese es el diferencial con respecto a y. Ahora calculemos la variación de y. ¿Cómo calculo la variación de y? Esto que es igual a f de x2, ¿no es cierto?, menos f de x1. ¿Cuál es el x1? Es el x que nos dan, que es 4, ¿sí? Entonces debemos considerar lo siguiente, que nosotros sabemos que la variación de x, ¿verdad?, debe ser igual a un x2 menos un x1, ¿sí? Entonces, si queremos obtener el x2, porque conocemos el valor del diferencial, ¿no es cierto?, de la variación en x, que es 1,
x2 no sabemos qué es, y la variación, ¿verdad? Para x1 vale 4. Entonces despejamos x2 y me va a quedar que esto es 1 menos pasa a sumar más 4 x2, ¿no es cierto? x2 vale 5. ¿Listo? Perfecto. Entonces reemplazo los valores de x2 en mis funciones. Entonces, ¿qué va a ser? En la función original, esto me queda ¿qué? 1 sobre, ¿no es cierto? Que va a ser, perdón, esto es 2. En la función original, 2 sobre 5 menos 2 sobre 4, ¿no es cierto? Eso sería todo. Entonces realizo las operaciones y me va a quedar, si quieren verlo así, mínimo común 20 completo, ¿no es cierto? Aquí me va a quedar, me queda 8, me queda 10 y esto me queda menos 2 sobre 20 y esto es igual a ¿cuánto? A menos un décimo. ¿Listo? ¿Sí? Esta sería la respuesta con respecto a la variación de y. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Pasemos al ejercicio 34. Aquí nos proponen lo siguiente. Se da el radio de un disco circular como de 24 centímetros con un error máximo de 0.2 centímetros. ¿A qué se refiere esto? Que el radio vale 24, ¿verdad? Y el error máximo de 0.2 centímetros hace referencia al diferencial del radio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque primero debemos plantear el área. El área de cualquier objeto circular, ¿no es cierto? Va a ser pi por r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos el área con respecto al radio. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 2 pi r, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos calcular? En la parte A nos pide que usemos diferencias para estimar el error máximo del área calculada, ¿sí? Entonces, debemos calcular la diferencia de A, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está estorbando en esta ecuación? El diferencial de R. Entonces le paso a multiplicar y tengo la ecuación que necesito. Entonces voy a encontrar el error del área calculada. Esto va a ser 2 pi. ¿Cuánto vale el radio? Vale 24. ¿Y cuánto vale el diferencial del radio? Vale 0,2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si hacemos los cálculos, esto va a determinar que es 9,96 pi, ¿sí? El diferencial del área. ¿Listo? Ese es el error que tengo. Ahora, ¿cuál es el error relativo? ¿Y cuál es el porcentaje de ese error? ¿Qué hacemos para calcular eso? Lo que debo hacer es lo siguiente. El error relativo va a ser el error que acabé de encontrar sobre, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Sobre el área total. El error que acabé de calcular es 9,96 pi, ¿sí? Y acá debo realizar el área total. Entonces pi por 24 al cuadrado, porque el área es pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto resulta ser eso? Si realizamos las operaciones, vamos a encontrar que esto de aquí va a ser 0,016667, ¿sí? Por ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos listo el ejercicio. El error relativo, si se fijan, es muy bajo, ¿sí? El error relativo es muy bajo. En porcentajes, ¿cómo sería esto? Multiplicar por 100. Y aproximadamente el porcentaje, ¿no es cierto? Aproximadamente sería ¿de qué? De 1,67%. ¿Sí? Ese sería el porcentaje del error relativo. ¿Listo? Tenemos eso. Ahora pasemos al ejercicio 44. ¿Qué nos pide aquí? Nos dice que tenemos una fórmula que no conocemos, que es g de x, pero sabemos que cuando yo evalúo la función en 2,
la función vale menos 4 y nos dan la derivada de esa función que no conocemos. Nos pide que aproximemos linealmente la función g, ¿sí? Y para los valores de 1.95 y 2.05. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros debemos recordar que prácticamente, en este caso la función g, ¿cierto? X en x sub 0 va a estar aproximada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por un g evaluada en x sub 0, la función g va a estar evaluada en g de x sub 0, ¿no es cierto? Más la derivada, ¿verdad? G en x sub 0 multiplicada por ¿qué? Por x menos x sub 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer? Simplemente los valores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que deberíamos hacer es encontrar el valor de la derivada, ¿no es cierto? Evaluada en qué punto? En 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el x sub 0 y este valor de aquí es el g de x sub 0, que es el y sub 0, ¿sí? Que sería esta parte de acá, ¿sí? Entonces hacemos, ¿cuánto vale la derivada evaluada en 2? ¿Cuánto valdría? ¿La raíz de cuánto? De 2 al cuadrado, 4 más 5, que sería 9. Y esto sería igual a 3. ¿Listo? Tenemos eso. Entonces aplicamos la aproximación para cada una de estas. La aproximación sería, ¿cuál? G de x sub 0, ¿cuánto vale? Es g de 2, eso vale menos 4. Para la primera y para la segunda. ¿Sí? Luego, la derivada, más en ambos casos, más. La derivada vale 3. ¿Sí? Y x, que en este caso sería menos x sub 0, que es 2, ¿no es cierto? Y x menos 2. ¿Cuáles son esos valores de x que estoy poniendo? Precisamente 1, 95 y 2, 0,5. Entonces reemplazo esos valores. Sería 1,95 y 2,05 menos 2 menos 2. Y ahí tengo mis aproximaciones. ¿Cuáles son estas? Para la primera vamos a tener que esto es unos 4,95. ¿Sí? Tenemos eso. Si hacemos bien, es 15. ¿Listo? Menos 4,15. ¿Sí? Y para el segundo tenemos que va a ser, si hacemos los cálculos de esto debería ser menos 3,85. ¿Sí? Tenemos esto. Estas serían las aproximaciones de una forma lineal para estos puntos. ¿Queda claro? Ahora nos pregunta en la parte B si nuestras estimaciones, las que calculamos hace un segundo, son muy pequeñas o muy grandes. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería pasar aquí? Sabemos que la derivada de esta cosa siempre va a ser ¿qué? Positiva. La derivada de g siempre va a ser positiva. Es decir, que la pendiente es positiva siempre. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer o provocar esto? Que las rectas tangentes, ¿no es cierto?, a la curva g, que no sé cuál es, siempre van a estar por debajo, ¿verdad? Es decir, las estimaciones que encontramos van a ser más pequeñas, ¿listo? Es decir, que las rectas tangentes siempre se van a dibujar por debajo de la función original, siempre van a estar por debajo. Es decir, que las rectas van a ser del estilo lineal por debajo, ¿no es cierto? Siempre van a ser menores o iguales que la función original, que no conocemos. Entonces, estas estimaciones siempre van a ser más pequeñas. Las estimaciones
son más pequeñas. ¿Listo? Las estimaciones van a ser más pequeñas que la función original. Eso sería todo con respecto al deber número 22. Nos veremos en otra ocasión, amigos. Gracias.